13:03 ya de esta siesta de viernes. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos a primera edición, el primer corte informativo aquí a través de las pantallas de C9N. Hoy en la compañía de Angie Prieto. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan. También el saludo a todos nuestros televidentes. Llegamos ya a este día viernes 12 de febrero. Muchas informaciones como siempre para compartir con todos ustedes. Estamos hasta las 15 horas aquí en primera edición, así es que acompáñenos como siempre. Asimismo, muy pendientes del tema del reinicio de las clases. Sí. Siguen llegando las quejas de estamentos docentes, de padres y también de comunidad educativa acerca del estado de las escuelas. Atención, porque desde el lunes ya comienzan desde el sector privado, en muchas instituciones educativas, de manera virtual, ¿sí? A inicios al menos van a ser con esta modalidad y luego van a ir viendo también si es que ya se puede volver nuevamente a las aulas. Asimismo, como todos los días, empezamos recordando nuestra efemérides y hablando un poco de la ciencia. Un día como hoy, pero del año 1809, nacía el naturalista Charles Darwin. Un día como hoy, 12 de febrero de ese año, nacía en la ciudad inglesa de Shrewsbury el naturalista británico Charles Darwin, autor de El origen de las especies, en la que plasmó la idea de que la evolución biológica responde a la selección natural. Postuló que todas las especies de seres vivos evolucionaron con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. Yo escucho el impacto de la aeronave. Ahí ya me voy, me acerco a la aeronave y veo que está veo un cuerpo. Y en eso ya viene Villa Sandy y eso, y se queda. Entre los tres nos retiramos de la zona de peligro, ¿verdad? Es un poco impactante ver al camarada ahí prendiéndose. Entonces uno intenta y trata de hacer todo lo posible. No dimensiona el peligro y lo único que hace es tratar de salvarle lo más rápido posible, sacarle del lugar y tratar de sacarle del lugar el incendio. Lejos de considerarnos ángeles de la guarda, somos servidores, ¿verdad? Y bueno, era un ser humano que había que auxiliar y eso se hizo. Vamos a hablar de un terrible accidente que se dio hoy en la zona de la ciudad de Luque y hablamos de 2 personas fallecidas y otras 2 personas en grave estado. Tuvimos un caso de vuelco y posterior choque de un vehículo contra una columna de la Ande. La columna de la Ande quedó prácticamente destrozada. En este momento está sostenida solamente por la varilla de hierro que está teniendo, que quedó totalmente torcido, y el vehículo incrustado por la columna. Dentro del vehículo estaban viajando cuatro personas de sexo masculino, y de los cuales 2 de ellos resultaron víctimas fatales. Se habla de que un adolescente también aparentemente quedó con el... Sí, está en compañía de estas personas, una persona de 16 a 17 años aproximadamente. ¿Algún dato preliminar que se tenga de cómo ocurrió? ¿Perdió el control? ¿Habría rozado con otro vehículo? ¿Se tiene algún dato a esta hora? Y hasta este momento no estamos todavía contando con un video que estamos teniendo. Presumiblemente que estamos teniendo un video, ¿verdad?, que nos va a delatar alguna situación del hecho, cómo ocurrió, porque es
un poco llamativo. En una recta, vamos a decirle, no tan largo, tan prolongado, pero ellos perdieron el control. No sabemos en qué circunstancias, si hubo algún obstáculo, si le salió una motocicleta o un animal. Prácticamente solo protagonizaron el hecho, no hay ningún otro vehículo involucrado. Ahora, en cuanto a los indicios de bebidas alcohólicas, ¿había en el interior del vehículo? Encontramos varias, vamos a decirle, una buena cantidad de latas de cerveza dentro del habitáculo del vehículo. Ahora queda ya por confirmar si estaban consumiendo el conductor estaba en estado etílico o no, ya eso depende ya de la pericia que vamos a estar realizando. Por último, ¿los nombres tendría, comisario? Sí, tenemos Carlos Javier Escurra Viveros, 25 años. Jesús Fabián Arce, menor de 16 años. Ellos salieron con lesiones graves, ¿verdad? Y dos personas más que resultaron, son víctimas fatales, Pedro Sebastián Benítez Coronel y Diego Fernández Benítez. Sí, el ruido infernal, demasiado fuerte era. Y, claro, y después levantamos. Y le dije a mi hijo, hay choque, hubo choque, no, parece que el transformador se cayó, me dijo. Y después me levanté y encontramos ese. Y no venimos a ayudar, los vecinos para rescatar al muchacho. ¿Qué es lo que vieron? Y cuatro que estaban todos llorando, pidiendo auxilio. ¿Los cuatro estaban todavía? Los cuatro lo vi, los cuatro. ¿Qué madera unida PF, güero? Sí, alzamos para sacar al muchacho de ahí, de abajo. ¿A cuánto le pudieron sacar ustedes, señor? Dos. Dos. Y después los bomberos ya los otros. Uno salió solo por la puerta. Y el otro casi en 2 horas le sacaron. ¿Bastante fuerte está el accidente? No, infeccionante era. Fuertísimo era. ¿Te dijo algo? No le habló, no. Auxilio lo que pide. Auxilio, ¿La pecuaela o rosal, algún vehículo? No, para mí que... ¿Solo? Pero que había bebida alcohólica adentro. Solo que de beber no, ¿verdad? Pero por el impacto nosotros levantamos y encontramos la sorpresa. Suele ocurrir muchos accidentes. Sí, ya. No, ya 2 veces ya me echaron. Porque acá cerquita hay un semáforo, seguramente. No había, ese ya no funciona más. De noche ya no sabe. No, ni de día ya se eliminaron otra vez. Y si bien el Ministerio de Salud anunció la compra de 1 millón de dosis de vacunas Sputnik, hasta el momento no se precisó la fecha de su llegada al país. Paralelamente, se espera que tras la aprobación de la vacuna AstraZeneca, el lunes por parte de la OMS se podría conocer cuándo arribarán las 300.000 dosis al Paraguay. El Ministerio de Salud anunció que este lunes 15 la Organización Mundial de la Salud realizará una evaluación a la vacuna de AstraZeneca para su aprobación y se estima que a partir de ese momento y de acuerdo a la logística comenzará la distribución de las dosis en los países que forman parte del mecanismo. Creo que es importante enfatizar que hay un hito muy importante. Todas las vacunas que van a ser suministradas por el mecanismo COVAX deben ser aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Este día, lunes 15, la vacuna de AstraZeneca va a ser evaluada en la Organización Mundial de la Salud y es muy probable que ese mismo día o pocos días después se pueda dar la aprobación. Con ello estaría activado ya el mecanismo COVAX para poder remitir los primeros lotes de vacunas a los países que ya han sido notificados dentro de las Américas y de todo el mundo. Y eso se va a dar ya según la capacidad logística del mecanismo COVAX que se encarga de llevar estas vacunas hasta los países. El doctor Julio Mazzoleni también anunció que la compra bilateral con el fondo ruso corresponde a 1 millón de dosis de la vacuna Sputnik, pero hasta este momento no se tiene fecha de llegada al país. La vacuna Sputnik V, la vacuna rusa, Instituto Gamaleya, hemos llegado a un acuerdo con el fondo ruso. Y estoy en libertad de decirle ahora que el volumen específico es de 1 millón de dosis. El cronograma pertinente va a ser socializado tan pronto recibamos esa notificación por parte del Fondo Ruso de Inversión.
En lo que hace a la preparación para la recepción de esas vacunas, es muy importante notificar a la ciudadanía que esa vacuna Sputnik tiene dos tipos de presentación. Una que requiere una refrigeración no habitual tradicional en el orden de los menos 18 grados. En todas estas últimas semanas, incluso al día de hoy, hemos estado recepcionando containers preparados para ese nivel de temperatura, cajas térmicas para poder trasladar esta vacuna y todo lo que hace al proceso de la cadena de refrigeración para que estas vacunas lleguen en óptimas condiciones hasta el momento de ser descongeladas y aplicadas a todos los sujetos de la vacuna en los grupos prioritarios. Interesantemente, esta misma vacuna también tiene otra presentación que requiere sencillamente los niveles habituales de refrigeración en torno a 2 a 8 grados. Así que es muy probable que con el correr de los meses y de las partidas que vayan llegando se produzca una transición hacia la versión más sencilla en términos logísticos de la vacuna. En las últimas semanas a nivel mundial se registra una disminución de casos de COVID-19. Paraguay no es la excepción. A nivel país hemos tenido un descenso la última semana de un 8% aproximadamente, 7.8% para ser exactos, después de 2 semanas con prácticamente el mismo número de casos, ¿no? Esto sigue siendo a expensas principalmente de Central y Capital. Sin embargo, hay que poner una atención en este verde que consolida a todos los demás departamentos del Centro Alto Paraná. Nos muestra un aumento, lo que refleja precisamente lo que estábamos de alguna manera anticipando, que es que la movilización que se ha dado desde el epicentro de la epidemia, Central y Capital, en la última parte del mes de diciembre y durante el mes de enero, ha distribuido ciertamente el COVID a lo largo de casi todos los otros departamentos y de todo el país. Si bien no hay fecha de llegada de las vacunas a Paraguay, la plataforma habilitada por el Ministerio ya supera los 23.000 trabajadores de la salud inscriptos para la inmunización en esta primera etapa. Vamos a hablar, Angie, de este caso que llamó muchísimo la atención ayer en horas de la tarde. Un presunto procedimiento irregular de parte de la PMT con una conductora. Así mismo es. Estamos observando las imágenes de este video que fue grabado por parte de la conductora afectada, en este caso, que denunciaba a un agente de la PMT de Asunción por negarse a entregarle su boleta de multa luego de que supuestamente cruzara el semáforo en rojo. La mujer grabó parte de la discusión y ahora se abrirá un sumario administrativo. Mi factura. Yo quiero que me den la factura de la multa. Yo no tengo problema, voy a pagar. No, mira, yo sé cómo es. Vos me tenés que dar mi factura por la multa y yo me voy y pago. No es así, vos no me querés dar porque hiciste mal. Y por favor te pido, dame mi boleta. No me voy a ir. ¿Cómo no me van a dar mi boleta? ¿Cómo no me van a dar mi documento? Pero usted pudieron haber puesto cualquier cosa ahí. Suni Vera relató lo ocurrido en la vía pública el jueves pasado y negó tajantemente haber cometido una infracción. Explicó que ante el apuro por llevar a su padre enfermo a la casa, le pidió al agente de la Policía Municipal de Tránsito que le prepare la boleta con la multa, pero cuando le pidió que le entregue el documento, la uniformada se negó varias veces, dando inicio así a una acalorada discusión. Cualquier cosa, vos no está bien, yo sé mis derechos y no me van a poder, ¿por qué no me vas a dar mi factura? Esa es una factura que te tengo que dar boleta, señora, bueno, está bien, ¿Pero qué dice ahí? Ustedes pudieron haber puesto cualquier cosa ahí, ¿por qué no me muestran mi derecho de ver, señorita? Mi derecho, por favor te pido, mostrame, yo quiero leer qué dice ahí en la factura. Y al rato que se dan cuenta que todo bien, me dicen que yo había pasado semáforo en rojo. Yo le dije que no, que me había quedado dadas las circunstancias, que estaba clausurado, que yo no sabía y no vi por los vehículos que estaban frente a mi vehículo. Entonces me insiste que yo pasé y como estaba en la situación con mi papá enfermo saliendo del hospital, le dije, bueno, haceme la boleta y pago, no hay problema. Entonces en ese momento que ella estaba haciendo la boleta, yo le reclamo y le digo, bueno, mira,
yo te recomiendo que este tipo de cosas no debes de hacer, porque yo no pasé. No tengo problema, te pago la multa, pero dame la boleta. Y le empecé a citar unas situaciones que se dan en la Traschaco, que es la zona que yo constantemente transito. Creo que esto le molestó y a partir de ahí se negó a darme la boleta. Pero se nota legua que no está bien de tu cabeza. Pero se nota legua que no está bien de tu cabeza. 1, 2. La infracción que hiciste está en la cámara de Coica. No está bien de tu cabeza vos, señora. Le llevas a un enfermo que recién sale de IPS. Le llevas a un enfermo. ¿Cómo miércoles te tengo que dar factura si yo no tengo que dar factura legal? Señorita, mi boleta por el cual me sancionaste. Quiero esa boleta y mostrame para ver qué dice. Mostrame, por favor, para ver qué dice. Es mi derecho. El asesor jurídico de la Policía Municipal de Tránsito explicó la versión de los intervinientes y agregó que se abrirá un sumario administrativo. Se le debe entregar el acta de intervención, ¿verdad? Pero estos intervinientes en su informe manifestaron de que la señora en un momento no quiso firmar el acta porque no estaba conforme, ¿verdad?, de que ella no cometió esa infracción. Entonces lo que ellos manifiestan en su informe es de que ellos, como la ley orgánica municipal, ¿verdad?, le exige, ¿verdad?, de la firma de un testigo si el conductor no lo quiere hacer. En ese lapso, ¿verdad?, la señora no estuvo conforme porque no se le entregaba el acta, ¿verdad? Y manifiestan en su informe de que ellos se trataban de retirarse, ¿verdad?, para que esto no pase a mayores, ¿verdad? Vos pudiste haber puesto que yo le atropellé a alguien. Vos pudiste haber puesto que yo le atropellé a alguien. Cualquier cosa pudiste ir a poner. Y llamale, vamos a arreglar porque yo quiero justicia. Yo quiero que esto se haga bien. Yo quiero que se haga de manera correcta. Y haceme la multa y dame. Y ya está. Así nomás pues. El caso deja varias dudas sobre la actuación de los agentes de la PMT, que están en esa zona controlando un cruce semafórico en lugar de dirigir el tránsito. Yo escucho el impacto de la aeronave. Ahí me voy, me acerco a la aeronave y veo que veo un cuerpo. Y en eso ya viene Villa Sandy y eso, y Chauquea. Entre los tres le retiramos de la zona de peligro, ¿verdad? Es un poco impactante ver al camarada ahí prendiéndose. Entonces uno intenta y trata de hacer todo lo posible. No dimensiona el peligro y lo único que hace es tratar de salvarle lo más rápido posible, sacarle del lugar y tratar de sacarle del lugar el incendio. Lejos de considerarnos ángeles de la guarda, somos servidores, ¿verdad? Y bueno, era un ser humano que había que auxiliar y eso se hizo. Vamos a hablar de este llamativo caso en la localidad de Itacurú, donde se habla de la profanación de tumbas de niños en el cementerio municipal, y este hecho que evidentemente conmociona a la población de esta localidad. Según la denuncia del encargado, se retiraron los restos óseos de los cajones, pero los abandonaron en el lugar. La investigación se centra en ubicar e identificar a un joven de aproximadamente 22 años que frecuentaba el sitio a últimas horas de la noche. Algunos después no putai ten y poi potinera la después alguna parte que tú llegas a la huesito y cuerpo llega me extraño porque los calculadores menos en la hora japa y que hora algunos hora o ya por caso pero o sea no cacuada no pegando ya fue solamente Angelito Angelito Panteoncito y pela. Pero donde ya era Icoama la mitad lo subo, hermano. Sí, Icoama, a ver ahorita que igual, hija. Sí, está que igual. Ya anda una policía para la. Sí, anda una. Sí, vamos a pasar se calle Icoama ahí, nada. Y se la ya pescata se hizo, ya pescata se lo que llegó se avisaron. La primera vez la persona primera un cara lo dio atacar. Vamos, 10 millones la Panteoncito y la ya puedo la embocada. Sí. La buena japaiteo hoy la se puso. Sí, alguna parte ocultarla y cango y la japaiteo nos embaiteo cabe y ya está y cuero mío nos embao cabe. Así mismo. O sea, que la niña se pudo ver algunas cosas. Algunas cosas güey, por permitir que
no puede hacer porque no recuerdo ni tenía bolsas, que solamente martillo de la hora. De martillo era tu pasa. O pegar la mochila y más. Nah, ni va viendo que tú yo caja otro grajaina pues. Posiblemente para pegar pidiendo no sé qué, hoy me puse a ella. Y claro, porque nunca con Nicoya va a ver más de comunidad tranquila. Tranquila, no Nicoya más de la vea. Sí. Esta es la que pensaba. Oye, yo, solamente Angelito. Angelito, digo, ahí va, pues ya puedo subir ahí cangüe, porque mi parto no es cangüe, ya cabe. Oye, no, eso. Oye, mi tío, otro es nada. Oye, baite. No llegó ahí. Hoy la sospecha, pero no llegó ahí la mamá. Ya pongo la denuncia de la policía, ¿verdad? Sí, oye, llevo. La gente como poblador le pensaba con alguna situación. Capaz, cuando ella agarrarla, vaya a pojar, porque y ahí te digo la pedala, y ya pues. A mitad. Mitad me mete. A mitad no le tenía Angelito, y es muy altura buena. No nos embaite hoy, güey. No nos embaite, sí, pesita ahí. Entonces me metió la autoridad para esto esclarecer. Exactamente, la autoridad, pero todo gusto revisar que sea 2 o 3 veces por semana, todo ya por mí te recorría. Lo voy a te acá, toda la situación. Sí, ¿verdad? La control de ella por mí, no. Libre eso con agua. Libre, sí. Así es. Y chiste, años. ¿Quién debe pensar como poblador antiguo? En la hora hasta que le cango después, alguien no llegó a llevar. Alguien de lado no es. Da igual. Porque la te corregiré. Y más cuando yo me voy a la cementerio. Da igual, supan da igual. Pero pero la autoridad investigamos. Sí, y vaya tengo la algo. Vamos hasta la zona de Curuguatú para hablarles también de un robo que se dio en el local de una bodega y atención con la forma en que actuaron estos delincuentes. Cerca de las 3 de la madrugada, 2 delincuentes encapuchados y con tapabocas forzaron el blindex de la puerta principal e ingresaron a la casa de bebidas denominado Bodega Lecu, ubicada en pleno centro de Curuguatú, donde se apoderaron de la caja fuerte que contenía dinero en efectivo con una suma importante de dinero según el propietario. Por segunda vez yo apuqué, estoy allí y las cajas que le llevaron así, ¿no? La caja fuerte. Sí. ¿Cuánto dinero contenía la recaudación del día? Aproximadamente 3,5 millones por ahí. Eso fue la recaudación del día. Sí. En hora de la madrugada entramos. Sí, justamente a las 3:20 de la madrugada. Después llevaron bebidas también. Y sí. Ya mañana cámaras a 2 pagos de bubé se lo ahí. Los cuesteos horas ahí. Son adolescentes por la pinta mitad un sub y fecha la pinta y que mitad un sub porque mitad y este la pinta acá. Encapuchado con tapabocas. Encapuchado, tapabocas, gorra. Continuamos hablando de hechos de inseguridad y esta vez nos trasladamos hasta la zona de Tomás Romero Pereira, donde malvivientes atacaron a una comerciante. Primero la obligaron a inhalar una sustancia para hacerle dormir y posteriormente se alzaron con dinero en efectivo y varios objetos de valor. La inseguridad latente en Itapúa le tocó vivir en carne propia a una mujer quien en su despensa recibió la desagradable visita de 3 hombres quienes la drogaron y posteriormente se alzaron con 10 millones de guaraníes y así también otros objetos de mucho valor. La comisaría 16 de área auxiliadora distrito de arquitecto Tomás Romero Pereira comunicó un supuesto hecho punible contra la propiedad de la persona, robo agravado, ocurrido el día de ayer a las 17 horas aproximadamente, en el interior de una despensa denominada Camila, ubicado en el barrio Obrero, kilómetro 44 del distrito de arquitecto Tomás Romero Pereira. Resultó víctima la señora Jerónima Soledad Martínez Acuña, paraguaya, soltera mayor de edad, comerciante, sindicándose como supuestos autores a 3 personas de género masculino, quienes se llevaron la suma aproximadamente de 10 millones de guaraníes. ¿En qué circunstancias se dio? ¿Cómo actuaron estos hombres? Según manifestaciones de la víctima, ¿verdad? Los sindicados llegaron de la parte trasera de la vivienda, ¿verdad? Donde uno de ellos supuestamente le dio algo para aspirar y le aprovecharon el momento para hacer la suma de dinero, así mismo del DVR del circuito cerrado llevaron. O sea, supuestamente según la denuncia le drogaron. Así mismo, según la víctima le drogaron. Ahora se llevaron ese dinero en efectivo y se dieron a la fuga. Así mismo,
Se dio participación al personal de investigaciones de hechos punibles a cargo del subcomisario Crescencio Agüero, quienes están realizando la tarea investigativa conjuntamente con la comisaría jurisdiccional. Este local cuenta con cámaras de seguridad, sin embargo los delincuentes se llevaron el DVR, manejaban aparentemente los movimientos de este comercio. En estos momentos son varios los procedimientos que realiza la policía buscando dar con los autores. Bueno, Andy, vamos a hablar de un tema bastante polémico que tiene que ver con inseguridad, y decimos por qué polémico, por la forma en que emplearon un modus operandi los delincuentes para poder robar este vehículo que estamos viendo en pantalla. Así es, una forma bastante llamativa de cómo robar un vehículo en este caso, y es la denuncia de una joven en la ciudad de San Lorenzo. Y en este caso, el modus operandi empleado dice que los ladrones utilizaron un pañuelo blanco simulando una emergencia para abrir camino en el tránsito y de esta manera darse la fuga. Mucha atención con estas imágenes de circuito cerrado en donde se observa la huida de dos hombres a bordo de un vehículo robado. Esto ocurría en la ciudad de San Lorenzo. La víctima denuncian que estas personas la intimidaron con arma de fuego. A las 11 aproximadamente de la mañana, a una cuadra más o menos del domicilio de mi mamá, me fui a retirar unos documentos de la farmacia. Y era unos minutos nada más que yo me iba a bajar a retirar los documentos y a subir nuevamente de mi vehículo. Entonces yo dejo mi vehículo en marcha frente mismo a la vereda de la farmacia. Y unos minutos, no pasó ni siquiera un minuto que yo le estaba pagando, y hay otro cliente que estaba de perfil, me grita "tu auto". Y yo automáticamente corro hacia mi vehículo atropellando a la ventanilla al lado acompañante, y en eso eran dos personas que estaban dentro del vehículo, totalmente cubiertas, tenían abrigo, tapaboca, kepi, y tenía un arma. Me muestra el arma y me empuja. Y ahí yo... ¿Estaba del lado del acompañante? El acompañante, sí, él fue el que me empujó y yo caigo al piso. Y en eso ellos aceleran y van en dirección a la ruta Manuel Ortiz Guerrero. Lo único que así me viene a la mente era su vestimenta, ¿verdad? El color, el kepi, pero nada más. Porque estaban completamente cubiertos y fue todo muy rápido. Las autoridades ya cuentan con estas imágenes de circuito cerrado en donde se observan características de estos dos malvivientes. No se descarta que haya más personas involucradas en este hecho. De la cotización del dólar, porque una baja muy importante se está registrando en este momento en la moneda norteamericana. Esto podría compensar en parte un posible aumento de combustible para la canasta básica. El dólar sigue siendo la moneda predominante en el mundo y su cotización preocupa a más de uno. Es por ello que siempre es bueno conocer las tendencias sobre su valor a la hora de cerrar negocios y realizar inversiones. En el mundo el dólar está teniendo una tendencia bajista, ¿verdad? Un poco resultado de las políticas norteamericanas de expansión monetaria que bueno, inundaron el mundo con dólares. Primero Estados Unidos y después todo el mundo, digamos. Entonces eso hizo que un poco como una mercadería que abunda, tiene una tendencia bajista en el mundo, ¿verdad? ¿Y eso cómo va a afectar a nuestra economía en el mediano plazo en este año? No, y localmente tenemos algunas variables que son importantes desde el punto de vista de la entrada de dólares, ¿verdad? Tenemos todo el tema sojero que subieron muchísimo los precios, entonces eso va a generar un flujo de dólares más alto que años anteriores. Y por otro lado todo el tema de importación, que es más bien la compra de dólares, no está repuntando, ¿verdad? No aumentó el consumo todavía a niveles interesantes, y también todo el tema de viaje y compañía que antes se hacía en esta época y la gente compraba dólares para viajar. Obviamente eso hoy no está en los volúmenes anteriores, ¿verdad? Entonces eso hace que esté un poco sobrando dólares en el mercado y se genere una pequeña baja también, ¿verdad? Además,
se destaca que la posible tendencia a la baja del dólar ayudaría a equilibrar los números con respecto al aumento en el precio del combustible. Si sigue bajando el dólar, justamente eso va a compensar el aumento que hay en el mundo en el combustible, ¿verdad? O sea, el precio del combustible está subiendo. Si nosotros tenemos una baja del tipo de cambio localmente, eso podría compensar y evitar, digamos, la subida de los combustibles, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que toda esta expansión monetaria que se dio en el mundo está generando una suerte de temor a la inflación, ¿verdad? Entonces, justamente el aumento de cantidad de dinero circulante está generando esa sensación, y ahí eso se traslada a los precios de los commodities, principalmente donde el precio de los combustibles está subiendo, ¿verdad? Entonces, como podría compensarse con una baja en la cotización del dólar, ¿verdad? Por último, se recomienda siempre comprar artículos a largo plazo en la moneda local, debido a la volatilidad de las variables que acompañan al valor del dólar. Esta noticia de carácter urgente, nos vamos hasta la zona de Itapuamilú, que estamos hablando de una persecución policial y detención de personas. Exactamente, Alexis Aveiro nos amplía el tema. Alexis, con la información precisa siempre. Contigo, buenas tardes. Gracias, Juan. Angie, bueno, vemos en imágenes primeramente una vivienda que se diferencia de las demás porque estamos en un asentamiento bastante modesto, por cierto. ¿Qué fue lo que ocurrió en este lugar? Y hablamos de que además de residir delincuentes, era el aguantadero de los mismos. Personal de investigación de delitos de la Brigada Central llegó hasta este sitio en base a información de inteligencia y ya rápidamente fueron recibidos a tiros por parte de dos de los integrantes de una peligrosa gavilla que habría perpetrado varios asaltos desde el fin del año pasado hasta inclusive durante el mes de enero y febrero. Los detenidos son Joel Mancuello Ferreira, 28 años, cuenta con varias órdenes de captura por robo agravado y antecedentes, quien recibió un impacto de bala durante este intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional, por lo que ya rápidamente fue derivado a un centro asistencial, específicamente el Hospital Distrital de Luque. El segundo, Jesús Arnaldo Irala Hermosilla, de 33 años, varias órdenes de captura por robo agravado y antecedentes. Es un procedimiento en curso, de hecho, seguimos aguardando la llegada del Ministerio Público a fin de que ya se pueda proceder con el allanamiento de esta vivienda. Y desde la vereda, por lo menos, Angie y Juan, ya podemos observar varias de las evidencias que serán incautadas y evidentemente anexadas a la carpeta fiscal. Desde lejos, trajes para paraí, como uniformes para militares, chapas de vehículos que aparentemente fueron robadas, una mochila, los guantes que suelen ser utilizados para los atracos y de esta manera evitar se impregnen las huellas digitales por los objetos, cartuchos, digo bien, de escopeta 12, calibre 12. También varias otras municiones que no alcanzamos a dimensionar. ¿Perdón? Clavos Miguelito. A ver, también evidentemente esto forma parte de la estrategia. Siempre cuando se inicia una persecución arrojan clavos Miguelitos a fin de arruinar los neumáticos de las patrulleras y de esta manera dar pie a que se escapen. Otros elementos que vemos desde lejos, kepis, taladros, también linternas, cargadores, armas, una escopeta es la que podemos observar un poquito más allá, la negra. Están las municiones y un poco detrás ya las armas de fuego, calzados deportivos. También nos citan una pistola como las evidencias incautadas, cintas adhesivas, ya les mencionaba las chapas y varios otros elementos como las ropas, aparentemente aquellas que los comprometen en circuito cerrado. Recordarás, Juan, Angie, 24 de diciembre, cerca de la medianoche, Ciudad de Itá, un distribuidor frutihortícola, un llamativo apagón en ese momento, ingresaron a su vivienda, fueron bastante violentos los delincuentes y se llevaron de él la suma de 350 millones de guaraníes. Mancuello, al menos en ese asalto, estuvo involucrado y la policía lo identifica como integrante de la gavilla que perpetró ese millonario atraco el 24 de diciembre, a pocos minutos de que se celebrara la Navidad. También ya se procedió a la verificación de esta camioneta. La chapa no le corresponde porque coinciden con los datos de otros vehículos. Más adelante, un vehículo de la marca Volkswagen, tipo Gol, 4 puertas, un modelo
2016 sería aparentemente. Más adelante un Mercedes-Benz color blanco, modelo 86, es lo que podemos presumir. Y las características llamativas, por cierto. Una casa prefabricada, diferente de las demás, porque ya tendremos tomas también de las viviendas de este asentamiento y las diferencias que existen entre la casa del peligroso delincuente y los otros pobladores de la zona. Servicio de televisión satelital, en el fondo un quincho con chimenea, también el techo con aislante térmico, chapas, es decir, para el lugar en donde se encuentra es una vivienda de alguna u otra manera ostentosa, un jardín cuidado, por citar algunas de las características, y cuando también ya vemos en imágenes de apoyo la fotografía de los detenidos, podemos notar inclusive que la herida que acusó Mancuello no es de gravedad. Ambos aparentemente tras hacer y recibir los primeros auxilios ya fueron derivados a la base de investigación de delitos del área central en la ciudad de San Lorenzo. Es, reitero, un procedimiento que sigue en curso. De hecho, hubo una persecución, intercambio de dineros, de disparos, digo bien, y nosotros seguimos aguardando ya una intervención de la Fiscalía a fin de que se proceda a la búsqueda de más elementos dentro de esta vivienda. También el comisario Ignacio Muñoz, en instantes más, dará complemento a este procedimiento que, reiteramos, sigue en curso. Y ya rápidamente reiteramos el nombre de las personas que ya fueron aprehendidas durante este procedimiento, en donde inclusive hubo intercambios de disparos. Joel Mancuello Ferreira, de 28 años, orden de captura por robo agravado y antecedentes. Disparo de refilón es la herida que aparece en el informe policial. Y Jesús Arnaldo Irala Hermosilla, de 33 años, con varias órdenes de captura y antecedentes varios. Más adelante me dice Jorge apunta hacia una motocicleta, que aparentemente todos estos vehículos aparecerían también en imágenes de circuito cerrado, algunos denunciados como robados y los utilizados para perpetrar los asaltos. El caso relativamente más reciente, o el millonario, es de los 350 millones de guaraníes de una vivienda en la ciudad Itá. El afectado, un productor frutihortícola, a quien le despojaron de esa importante suma de dinero. También reiteramos, a medida que avanza este procedimiento, la cantidad de evidencias es importante, Juan, Angie. Sí, totalmente. Estamos viendo las imágenes de todo lo incautado en este procedimiento. Ahora, Alexis, según la investigación policial, según lo que se tiene, según el informe, ¿desde hace cuánto tiempo que estas personas vivían en esta vivienda? Estamos hablando de una vivienda alquilada. Mira, Angie, nosotros podemos presumir que desde hace cierto tiempo, a juzgar por la característica de esta casa, si bien tiene elementos que nos hacen presumir que fue recientemente construida, habitada hace mucho tiempo, no solamente por la característica, sino por los detalles que nos guardan relación al jardín, por ejemplo, bien cuidado, y que evidentemente requiere, entre comillas, de la atención de las personas que residan en esta casa. Solamente 2 personas estaban ahí, solamente estos 2 detenidos. Alexis. Bueno, enseguida vamos a retomar la comunicación con Alexis. Ahora les escucho nuevamente. A simple vista parece un aguantadero, Alexis. Sí, residencia y aguantadero. Y no solo porque hablamos de que los delincuentes fueron detenidos en este sitio, sino a juzgar precisamente por la cantidad de vehículos y las innumerables evidencias que ya en instantes tendremos detalladas en la lista proveída por los agentes. Estamos hablando de una zona poblada, Itapuamí, Luque, específicamente ¿en qué lugar? ¿Sería un asentamiento, Alexis? Es un asentamiento de Itapuamí, inclusive les puedo decir de muy difícil acceso, caminos vecinales de tierra. Ya en la siguiente toma nuevamente verán las características de las casas de este lugar. Aparentemente es una zona recientemente poblada, o de al menos una densidad poblacional de aproximadamente 5 años. Son extensos los terrenos, una zona también de intensa vegetación por sobre todo, y oculta. Ese es un detalle no menor, oculta y de difícil acceso. Bueno, Alexis, muchas gracias, pendientes al desarrollo de este operativo y sobre todo los resultados aquí en la zona de Itapuamí, en Luque. Será hasta el próximo contacto, compañero.
Yo escucho el impacto de la aeronave. Ahí ya me voy, me acerco a la aeronave y veo que veo un cuerpo. Y en eso ya viene Villa Sandy y eso, y se ojea. Entre los tres nos retiramos de la zona de peligro, ¿verdad? Es un poco impactante ver al camarada ahí prendiéndose. Entonces uno intenta y trata de hacer todo lo posible. No dimensiona el peligro y lo único que hace es tratar de salvarle lo más rápido posible, sacarle del lugar y tratar de sacarle del lugar el incendio. Lejos de considerarnos ángeles de la guarda, somos servidores, ¿verdad? Y bueno, era un ser humano que había que auxiliar y eso se hizo. Vamos a hablar enseguida del estado de salud de este joven que todavía permanece internado en el Centro de Emergencias Médicas. Pero mientras tanto, hablamos de los militares Amado Ariel González, Ismael Villasanti y Julio Ojeda, que fueron los ángeles de la guarda que lograron salvar la vida del joven sobreviviente José Daniel Sabán este 9 de febrero, a esta misma hora, Angie. Así mismo es, y es que a las 14:35 horas del 9 de febrero de este año, el teniente de aviación pilotaje Amado Ariel González se encontraba en la oficina cuando escuchó la fuerte explosión. Al salir pudo ver que la avioneta de la Fuerza Aérea había caído. En ese momento fue a comunicar a la guardia para que llamen a los bomberos. Luego volvió al sitio donde ocurrió el siniestro y observó que un cuerpo estaba a 1,5 metros de la aeronave. Pidió ayuda para moverlo, a lo que acudieron al teniente Villasanti y también el suboficial Ojeda. Como para comenzar a trabajar, y en eso yo escucho el impacto de la aeronave, en eso, y ahí yo salgo y veo que es una aeronave de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Que es una aeronave militar, y en eso nomás yo me voy y me acerco a la comandancia, o sea, a la guardia de la comandancia, y le digo que le llame a los bomberos, a la ambulancia, que le comunique a la gente que está de servicio, ¿verdad? Como sea, el comandante cuartel o el oficial de ronda, que son los responsables de la institución en ese día. Y ahí ya me voy, me acerco a la aeronave y veo que estaba veo un cuerpo, ¿verdad? Yo no distinguí quién era. Yo lo primero que hice fue acercarme y querer sacarle, ¿verdad? Pero estaba a metros nomás, estaba muy cerca del fuselaje. Estaba 1 metro, 1,5 metros del fuselaje, así mismo. Y en eso movimientos. Estaba respirando, o sea, demostraba signos de vida. Y en eso yo pido auxilio, ¿verdad? Porque no iba a poder solo. Muy complicado mover un cuerpo que tuvo un accidente, sufrió un accidente, mover solo es muy peligroso, inclusive intentar ayudándole le puede causar más daño. Y en eso ya viene Villa Sandy y eso, y se ojea. Entre los tres le retiramos de la zona de peligro, ¿verdad? En ese momento el avión ya estaba incendiándose. Ya se estaba incendiando, ya estaba con fuego. Acá personal de la sanidad de la Fuerza Aérea, ellos ya cuando el oficial de guardia le llamó, ellos ya acudieron al instante al lugar y ya le dieron los primeros socorros, ¿verdad? Que nosotros nos consideramos hombres común y corriente, ¿verdad? Que inclusive nosotros sentimos que con nosotros estaba nuestro ángel de la guardia, porque para entrar y tener ese ímpetu, ese valor, ese impulso de arrojo, claro, ¿verdad? No sale de uno, sino que es porque alguien te estaba cuidando, ¿verdad? Y nosotros nosotros vimos que era una aeronave de la Fuerza Aérea y sabíamos que había camaradas ahí, ¿verdad? Y toda esa adrenalina fue mezclado. Nosotros no sabíamos que era un civil, nosotros pensábamos, nuestro corazón estaba que podía ser cualquiera uno de nuestros camaradas. Inclusive yo siento más la pérdida porque yo perdí un camarada ahí, ¿verdad? Y estaba en todo eso, la adrenalina del momento. Nosotros no nos consideramos ángeles de la guardia, pero sí estamos felices de poder por lo menos ayudar, ¿verdad? Presenciamos realmente ese momento, el momento crucial en el que la aeronave se estaba incendiando, ¿verdad? Bueno, la primera reacción fue lo más rápido que hicimos lo más rápido que pudimos. O sea, era el joven que estaba con vida, que vimos ahí tendido, y bueno, era lo primero que teníamos que hacer, ¿verdad? Lo ideal iba a ser salvar a todos, ¿verdad? Pero lastimosamente no se pudo. De hecho, el personal reaccionó bastante rápido porque se trajeron extintores y se trató
apagar el fuego, pero era muy grande y fue imposible. Pero bueno, esperemos que este joven se recupere y así para que nos pueda brindar el relato de la experiencia, ¿verdad? Lo primero que uno piensa es salvarle a todos, ¿verdad? Y poner uno de su parte lo mejor que puede para salvar al menos a las personas que se puedan, ¿verdad? Lo que está dentro de nuestras posibilidades, porque no pensamos en el peligro, pensamos en la vida del ser humano que está atendido o que está necesitando. No somos ángeles de la guarda, fuimos personas que circunstancialmente estuvimos ahí, presenciamos, ¿verdad? Y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Y aparte de eso, bueno, sin el apoyo médico tampoco iba a seguir con vida este joven. Entonces, no, lejos de considerarnos ángeles de la guarda, somos servidores, ¿verdad? Y bueno, era un ser humano que había que auxiliar y eso se hizo, así se procedió. Estaba llegando a mi lugar de trabajo, estaba en mi vehículo, y al llegar a la intersección de la esquina ahí a 50 metros más o menos del accidente, escucho el impacto, me miro y veo que el avión había caído por el vehículo de un camarada mío. Ahí reaccioné, me fui, dejé mi vehículo ahí en el estacionamiento de ahí de la comandancia, me bajé y fui a ayudarle acá a los oficiales a sacarle al muchacho quien realmente estaba todavía con signos de vida y se estaba moviendo, y le sacamos del lugar antes de que explote todo el avión y se queme todo. Sí, estaba explotando en el avión, creo que había 2 o 3 armas, aparte de los vehículos de los camaradas que se incendiaron también, y estaba haciendo explosión. Pero en ese momento uno no piensa en el peligro, solamente piensa en salvarle al camarada, al amigo que está ahí. Es un poco impactante ver al camarada ahí prendiéndose, entonces uno intenta y trata de hacer todo lo posible, no dimensiona el peligro y lo único que hace es tratar de salvarle lo más rápido posible, sacarle del lugar y tratar de sacarle del lugar el incendio. Había un cuerpo más que estaba al costado del fuselaje del avión. Estaba afuera. Estaba afuera también del avión. Creo que fue el suboficial López. Le bajamos nosotros al muchacho ahí afuera y ya se encargó la parte médica de ellos, entonces nos dimos la vuelta y buscamos a otro y él estaba afuera, pero cuando intentamos acercarnos a metros de él, ahí explotó, capotó el avión, volvió a hacer una explosión ya muy cerca nuestro, entonces ya no nos dio tiempo de acercarle y de retirarlo del lugar. Ya explotó, ya vinieron los humos, entonces ya era difícil, ya no hubo tiempo de reaccionar ni de brindarle la ayuda correspondiente. Bueno, qué historia realmente por la que tuvieron que pasar estos militares ahí a tratar de auxiliar, y qué impotencia, Angie, ¿no? De no poder hacer más nada en ese sentido cuando ya se iniciaba este incendio que terminó por consumir completamente la aeronave ahí en la Fuerza Aérea. Así mismo decía, afortunadamente pudieron sacar con vida al joven José Sabán, y precisamente sobre eso queremos conocer más detalles acerca de cómo va evolucionando luego de la cirugía que tuvo en la jornada de ayer. Recordemos, luego de este edema cerebral que presentó el director del Hospital de Trauma, Agustín Saldívar, y el especialista en neurocirugía, el doctor Marcelo Rivas, dieron detalles sobre el avance del estado de salud de José Daniel Sabán. El joven de 19 años fue sometido a una cirugía de urgencia para evitar que sufra un infarto cerebral. El especialista en dicho campo, el doctor Marcelo Rivas, manifestó que la cirugía fue un éxito y que las próximas 48 horas van a ser vitales para analizar los avances del estado del joven. Por otra parte, el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, donde el paciente se encuentra internado, detalló sobre la evolución de las demás lesiones, sobre todo la más grave, que fue la contusión pulmonar que sufrió. La evolución de las demás lesiones. Acordemos que de entrada lo que tenía como dominante dentro de gravedad era la contusión pulmonar. O sea que sigue siendo eso una agravante de la situación, pero eso está, digamos, asistido con la asistencia respiratoria mecánica desde el momento que él ingresó en la sala de reanimación y después su traslado a la terapia intensiva.
Es decir, que los parámetros aplicados al ventilador referidos por el terapista son parámetros intermedios que no agravaron, no se necesitó meter más presión ni aumentar el flujo de oxígeno dentro del respirador. O sea que eso está estabilizado y nosotros le vamos a entregar de hecho estos informes. Con respecto a las demás lesiones, como ser la fractura del húmero cerrado, la fractura de luxación de la cadera, así como el acetábulo que lo contiene la cabeza del fémur, eso está reducido y está con tratamiento inmovilizadores a un paciente que está bajo sueño anestésico profundo inducido. Él de hecho tiene controles que se hacen a diario, laboratorialmente hablando, gasometría, medición de los electrolitos, que son los parámetros que se estabilizan e informan el estado del medio interno. Él tiene una diuresis normal, con algunas necesidades de aplicación de diuréticos, pequeñas cantidades. Él informaba ayer el terapista que su hemoglobina había bajado, eso se repuso el día de ayer con volúmenes de paquetes glóbulos rojos, así como plasma. De hecho, la atención de un paciente en terapia intensiva es dinámico, así como existe 2 o 3 o 4 necesidades de pedir laboratorio elemental para manejarlo a él. Nosotros seguro que en un momento dado realizaremos algún otro estudio contrastado tanto de tórax como del abdomen. En la evolución de José tenemos que decir que es bastante auspiciosa. Cuando se realizan intervenciones tanto de orden quirúrgico como farmacológico, nosotros como terapistas lo que hacemos es observar los efectos de manera inmediata y por otra parte los efectos a mediano plazo y a largo plazo de la conducta que se ha adoptado, ¿verdad? En relación a la evolución tórpida desde el punto de vista neurológico de ayer, con el hallazgo en un estudio tomográfico, ¿verdad? Imagenológico, de un proceso de edema cerebral postraumático y que se ha adoptado una conducta quirúrgica agresiva. Al día de hoy, a horas, ¿verdad?, del procedimiento, casi 24 horas, el paciente mantiene su estabilidad fisiológica, ¿verdad? Se ha logrado el objetivo principal, que es mantener la presión del cráneo dentro del límite fisiológico, dentro de límites normales. Y por otra parte, el paciente José, a la fecha, requiere menos soporte farmacológico para mantener sus parámetros hemodinámicos, la presión arterial, la frecuencia del corazón, se mantienen estables de manera autónoma, ¿verdad?, sin apoyo farmacológico. Eso para nosotros es un aliciente. Y desde el punto de vista neurológico continuamos con el mismo plan, ¿verdad? José se encuentra con un estado de coma farmacológico inducido y eso se va a mantener probablemente por 24 o 48 horas más, dependiendo mucho de la medición de la presión del cráneo, que se realiza en forma continua. Y posteriormente, creo que entre el domingo de tarde y de noche, estaremos haciendo un nuevo control de imágenes si todo va bien, ¿verdad? Si todo continúa de la misma manera. Y ahí se tomaría la decisión, ¿verdad?, conjuntamente con los encargados de la terapia intensiva, de suspender la sedación y ver cómo él reacciona. Es difícil hablar en este tiempo, he recalcado eso porque en esta internación lo que se pretende es salvar la vida y la función cerebral se verá más adelante, ¿verdad? Las secuelas nosotros podemos empezar a presumir a partir del despertar del paciente, ¿verdad? Ahora nos vamos a abocar a que el paciente recupere su estado de vigilia, ¿verdad? Todavía queda un largo trecho de 48 horas, quizá un poco más a veces, que esperamos que el cerebro se desinflame, ¿verdad?, que tenga un mejor volumen
y bueno, y rogamos que no haya complicaciones posteriores. Esa desinflamación, doctor, ya se pudo constatar en estas horas posteriores a las primeras horas después de la operación. Aún no, porque no tenemos curiosidad por hacerlo. Lo que perseguimos dentro de la terapia intensiva son, como les decía, objetivos numéricos, ¿verdad? Parámetros numéricos. Y hasta el momento todas las variables fisiológicas han sido alcanzadas con mucha eficacia, ¿verdad? Tanto con la estrategia quirúrgica como con la estrategia farmacológica. Seguimos hablando del tema de educación a poco tiempo de empezar las clases, porque son innumerables las denuncias que recibimos de escuelas en pésimo estado, Angie. Asimismo es, si observamos las imágenes y el recorrido de nuestro equipo periodístico y en el interior del país, atención con esto, también hay disconformidad para el retorno a clases de manera presencial, teniendo en cuenta el estado edilicio de muchas escuelas que están a punto de caer. A ello se suma el aspecto académico, ya que es todo un desafío que un mismo docente desarrolle clases virtuales y presenciales. Varias instituciones de Ñeembucú se encuentran en estado crítico. Estas imágenes corresponden a la escuela Don Bernabé Medina. A pocos días del inicio del año lectivo, su director lamentó que los problemas sean varios, por lo que no están en condiciones de recibir a los chicos, ya que ni siquiera cuentan con el suministro de agua. En ese sentido nosotros estamos preocupadísimos porque justamente el edificio de nuestra institución, Colegio Nacional Celeste Compañía Medina, no se encuentra en condiciones para recibir todavía a los alumnos porque falta algunos arreglos, especialmente de techo, y no tenemos agua para higienizar a los alumnos para diferentes usos, tanto para tomar y también para la higienización, teniendo en cuenta la pandemia. No tenemos nada todavía, solo que se hizo una encuesta a nivel general de la supervisión a ver si las instituciones contamos, pero he sabido que ninguna de las instituciones estamos preparados para enfrentar esta pandemia. Pero necesitamos urgente todos esos elementos, tanto lavatorio, agua corriente, todo lo que hace necesario para evitar la enfermedad. Por su parte, los padres, pese a las dificultades edilicias y el riesgo existente, prefieren el retorno a clases, pues el contacto entre alumnos y docentes permiten que el ciclo de enseñanza se desarrolle de manera fluida. Uno que otro ya, entonces la profesora ya no entendéis, cuál repetir, si no entendéis, ya no entendéis, y la legalmente se no entendéis. Por preescolar, la tengo preescolar, la tenemos hasta primer grado. Ayer tu puja con el tamaño escribío, ya pojeras a la mitad, con a uno lo va a poner que tu pérdida de trabajo, lo va a mantener a la familia ya. A madre soltera, lo menos, y tu hora en día. Entonces se hace ahí y ponemos ya con año pero mía la maestra coña que a mí se queda la coño ya oja sama hoy ahora lo repetí ya dar un poco año mejor que repetí ya la escuela la me mujer entonces ya se maestra con y la conmigo a aprender la escuela peguay la maestra ni en tu mico ya hija ahí pongo la mitad que ojo recreo maestra ya pusieron tema ya ne catuingo la me mujer obligaron muy potima la ya puse ahora la cosa ve a la escuela porque se va a aprender a escribir algo, si quiere sacar a la profesora. Pues allá en Corea veía un va pomita, veía lo ayuda tanto bien, y la profesora que maestra, que profesor, veía la hora de A su vez, los docentes desconocen si el MEC realmente garantizará un retorno seguro debido a las distintas falencias, las tecnológicas y las de infraestructura. Al ser opcional, es decir, que un grupo de alumnos podrá ir a clases presenciales y otros a lo virtual. Y la pregunta va, ¿cómo el docente que tiene doble rubro, doble turno, en qué momento hará la asistencia para aquellos alumnos quienes precisarán de una educación de asistencia virtual? Entonces ahí es donde nosotros no entendemos cuál es el mecanismo que el Ministerio
va a plantear para nosotros, y nosotros desde un comienzo decimos no a esta explotación laboral, que sería, de hecho, que venimos de un año bastante difícil, atendiendo que el docente dejó de tener un horario laboral fijo, ¿verdad? Lógicamente que la vuelta a clase siempre tiene que ser una posibilidad, pero una posibilidad segura para todos, tanto para los alumnos como así también para los educadores. Y este es el momento que nosotros no estamos teniendo las ideas muy claras si del gobierno se está previendo todos los aspectos que se tiene que tener en cuenta para que este retorno sea seguro. Hay algunas situaciones que compartimos y otras no. Por ejemplo, con relación a lo que plantea el Ministerio de Educación y Ciencias de la educación híbrida, como ellos le llaman, se complica volviendo al plano, volviendo al terreno, poniéndolo en práctica, atendiendo que el docente, por ejemplo, de las escuelas primarias, como le llamamos nosotros, por lo general tienen doble rubro, doble turno, trabajan de mañana y de tarde. El gobernador Ruiz Benítez planteó que los primeros 3 meses sean exclusivamente clases virtuales para seguir con el acondicionamiento de los establecimientos. El ministerio un día dice que se va a poner alcohol, otro día que van a poner esto, que otro, entonces no hay una claridad. Y tampoco queremos que esto se vaya sobre los directores y menos sobre los padres. Estamos en una situación delicada del país y del mundo por la pandemia. La gente hoy tiene miedo, hay un rebrote otra vez acá en Ñembucú, sobre todo en Pilar. Está aumentando, no es grave todavía, pero sí repuntó un poco los casos. Ojalá que eso pueda disminuir otra vez. De prensa vimos que ellos van a poner alcohol y creo que jabón, ¿verdad? Pero no tenemos una certeza. O sea que información oficial desde el Ministerio de Educación. No tenemos y por eso es que es muy difícil comenzar, porque sabemos bien si hay casos en las escuelas van a ir sobre los directores, sobre los profesores, ¿verdad? Porque primero van a ver si están todos los protocolos, pues muchas veces el ministerio saca protocolos, que es 2, 3 hojas. Nuestro equipo de prensa, destacado también en el departamento de Caaguazú, recogió estas imágenes en un recorrido por diferentes instituciones educativas. En la humilde escuela Juan Coronel Barrios, las paredes están agrietadas e incluso tienen problemas con los pisos. Los techos presentan goteras que comienzan a afectar la madera que soporta los materiales. La escuela Nuestra Señora de la Asunción presenta este aspecto. Ya desde la calle se puede notar que tienen problemas con el drenaje de agua acumulada en el predio de la institución, baños que también requieren trabajos de reparación. El desafío de planificar el año lectivo 2021 definitivamente requiere de autoridades que tengan un compromiso real con el bienestar de los niños y docentes. Sin embargo, hasta ahora, varias instituciones siguen sufriendo la desidia e inoperancia de autoridades que mucho hablan pero poco trabajan.